Bueno, hola a todos. Mientras se van conectando, esperamos un par de minutos. Gracias. Bien. Bueno, si bien tal vez a veces la gente se conecta un poco más tarde, vamos a empezar para ser puntuales. Bueno, bienvenidos a este ya tercer año de webinars del ciclo Quest, que vamos haciendo desde Latinoamérica para Red Quest Global. Bueno, mi nombre es Ezequiel García Elorrio, junto a la doctora Patti García, somos parte de los investigadores principales del grupo Quest, en particular para Latinoamérica. Le damos la bienvenida a este tercer webinar de 2023. Para aprovechar al máximo este espacio, volverlo ameno, les dejamos dos recomendaciones generales, que por favor miren en las diapositivas, que traten de presentarse por el chat, con el fin de poder interactuar entre ustedes, así que es bueno que eso ocurra. Y después, si hay preguntas, que por favor les pedimos que las haya, porque la presentación del doctor Belliard es muy interesante y merece su participación, que puedan hacerlas por el Q&A, por la sección del Q&A en la aplicación de Zoom. Así que próxima. Laura, sí. Bueno, tengan presente que, bueno, aprovechamos para avisarles que habitualmente nosotros mensualmente intentamos hacer un webinar tratando de comunicar cuáles son mejores prácticas, iniciativas que ocurren en la región y a nivel global sobre calidad de atención, en particular a nivel de sistemas de salud, el último martes de cada mes. Así que, bueno, estamos definiendo a nuestro próximo invitado. Seguramente les haremos llegar esta información a través de las redes sociales y correos electrónicos que ya nos han ofrecido gentilmente. Próxima. Me toca entonces ahora presentar la conferencia de hoy, que se llama Construyendo Sistemas de Salud Resilientes en América Latina y el Caribe. Y esta presentación está a cargo del doctor Jeremy Belliard. El doctor es especialista senior en salud en la región de América Latina y el Caribe, de la práctica global de nutrición, perdón, práctica global de salud, nutrición y población del Banco Mundial. Jeremy es ex ejecutivo de atención médica en Canadá y Francia, con amplia experiencia en calidad de atención, desempeño en la prestación de servicios de salud e investigación y análisis del sistema de salud. Él es actualmente profesor asistente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Toronto, en Canadá. Él posee un doctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Ámsterdam y además una maestría de Administración de la Escuela de Altos Estudios de Salud Pública en Francia. Así que básicamente, más allá de todo de su prestigio académico y profesional, Jeremy es un amigo de la región y viene trabajando activamente en iniciativas de calidad de atención desde el banco y también del área académica de la región, así que es muy importante poder escucharlo hoy y también discutir sobre aspectos en los cuales el Banco Mundial ha trabajado recientemente como aporte a la calidad de atención, que es la resiliencia en el contexto de COVID, que ha sido, bueno, una tragedia global que, como Jeremy me mencionó en sus inicios, ha desnudado las inequidades de nuestra región y que lamentablemente ojalá podamos ayudar a resolver. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Jeremy, por tu tiempo. Le damos entonces la palabra y creo que le estamos pasando ya las funciones de panelista y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel y colegas. Es un placer y un honor de poder hablar con ustedes y presentar un poco los hallazgos del estudio que hemos conducido en la región en el año pasado, año y medio, sobre el tema de cómo construir sistemas de salud resilientes en América Latina y en el Caribe. Y realmente la pregunta para nosotros era de entender un poco, de manera un poco más, con más profundidad, de manera más analítica, qué eran las fragilidades que fueron reveladas por la pandemia y qué serían las implicaciones y las inversiones a priorizar para los gobiernos. Este es muy importante porque somos como banco multilateral tenemos varias funciones. Trabajamos con los gobiernos para financiar sus programas de reforma, apoyarles a implementar estas reformas y hacemos todo el trabajo
también analítico para avanzar algunos temas que nos parecen muy importantes por la región. Por ejemplo, el tema de cambio climático y salud que vamos a abordar en un ratito. Aquí en esta lámina tienen los nombres de los co-investigadores de este estudio. Es muy importante porque es un gran equipo que ha hecho un trabajo con mucha profundidad sobre el diagnóstico y la prescripción para mejorar resiliencia en sistemas de salud. Siguiente lámina, por favor. El alcance del informe, voy a hablar realmente de 4 diferentes temas. La primera cosa es explicar un poco qué fueron los impactos a un nivel macro de la pandemia en la región. Es importante de entenderlo porque el sector salud no es isolado y la pandemia ha tenido muchas consecuencias sobre los sistemas de protección social, sobre los resultados en educación y sobre la economía. Entonces voy a hablar un poco de este. Además, vamos a hablar de impactos en las personas y especialmente con un enfoque en interrupción en servicios esenciales de salud, que fueron las consecuencias con un enfoque de curso de vida. Y finalmente, vamos a hablar un poco de sistemas de salud, que son las limitaciones, las fragilidades que fueron reveladas, pero también las innovaciones, porque creemos también que hemos visto muchas innovaciones durante la pandemia en la región y necesitamos que aprender de estas innovaciones para pasar a avanzar en la implementación a la escala de reformas que deberían inspirarse también de estas innovaciones. Finalmente, voy a hablar de 5 inversiones claves para construir sistemas de salud resilientes. Este es un poco la hoja de ruta para el Banco Mundial, para su diálogo estratégico con los países. Estas inversiones fueron presentadas en enero, el 24 de enero de este año, en Chile, en Santiago, durante una conferencia regional con ministros de salud y hay como una declaración ministerial que fue aprobada y que apoya estas inversiones claves. Entonces, es muy importante para el banco como institución, porque realmente es una plataforma estratégica para los próximos años para nuestro diálogo político con países de la región. Pero bueno, ahora voy a empezar con la primera parte de la presentación. Entonces, por favor, vamos a la próxima. Siguiente, por favor. Realmente, ¿cómo podemos pensar un poco a los impactos de la pandemia? Bueno, creo que, sí, la siguiente, por favor. Creo que hay dos, bueno, posiblemente dos temas que quería tocar aquí. El primero es realmente entender que América Latina y el Caribe fue una región afectada de manera desproporcional por la pandemia. Y lo podemos explicar con diferentes cifras. Aquí tienen la tasa acumulada de mortalidad por COVID-19 con las diferentes regiones del mundo. Para mí, los dos cifras que son los más impactantes son, uno, la disminución de la esperanza de vida. Esta es una estimación de ECLAC de 2023 que ha revelado que la esperanza de vida ha disminuido de cerca de 3 años, de 75 años, en el promedio en la región a 72 años durante la pandemia. Además, sabemos que el exceso de mortalidad es muy importante. Es muy importante y fue más o menos estimado hasta 15% para toda la región. Entonces,
tenemos una región que realmente ha sufrido en temas de salud, de un exceso de mortalidad y de mortalidad por COVID-19 mucho más importante que su representación poblacional en el mundo. Y este seguramente es la consecuencia de diferentes factores y fragilidades, pero podemos mencionar desigualdades, podemos mencionar los factores de riesgo y las enfermedades, el peso relativo de las enfermedades crónicas, especialmente adultos y adultos mayores, con muchos factores de riesgo por COVID-19 en este caso. Y finalmente, la dificultad de implementar de manera continua en el tiempo medidas de salud pública cuando hay una informalidad en el trabajo tan alta. Pero bueno, estos son algunos de los puntos. La siguiente, por favor. La siguiente realmente es, bueno, este es el exceso de mortalidad, lo hemos discutido y creo que es importante también ver aquí que hay mucha variación en estos resultados cuando comparamos los países de la región. Próxima, por favor. Siguiente. La siguiente tiene que ver con un entendimiento de las consecuencias de la enfermedad, no solamente sobre la salud, pero también un impacto sobre la economía. Y como lo sabemos, el PIB de la región ha disminuido en 2020 de 7%, más importante en el mundo. Y al mismo tiempo tenemos algunos países que fueron impactados no solamente en tema de exceso de mortalidad, pero también en disminución en disminución del PIB. Y entonces tenemos países como Bolivia, Perú, que realmente fueron como doble impactados durante la pandemia. Siguiente, por favor. Gracias. Un otro impacto a nivel macro tiene que ver con el aprendizaje y la mejor ilustración es de mostrar las escuelas que fueron cerradas durante la pandemia. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, hay mucha variación entre países, pero en general, América Latina y el Caribe es la región del mundo que ha cerrado sus escuelas el más, con mucho más intensidad. Y la consecuencia es que hemos perdido el equivalente de todas las ganancias de los últimos 10 años. Entonces nos hemos retrasado, hemos perdido 10 años de ganancia en reducción de la pobreza en el aprendizaje. Este es muy grave porque hay un impacto a largo plazo para estos niños y niñas y su capacidad a contribuir a la sociedad y a los mercados o a incluirse en los mercados laborales. Próxima, por favor. Bueno, entonces este es un poco a un nivel macro. Ahora podemos hablar un poco del impacto en las personas y vamos a hablar realmente de tres temas que son uno, la interrupción de servicios esenciales de salud, segundo, impacto en protección financiera y finalmente desigualdades. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Este es el resultado de una encuesta del Banco Mundial donde podemos ver que vemos una distribución muy alta en algunos países, más baja en otros países, pero en general hemos visto interrupciones muy fuertes de servicios esenciales de salud como vacunación o tamizaje de cáncer, por ejemplo. En 2021 hemos visto el mismo fenómeno, pero de manera un poco más limitado, con la excepción de algunos países, ¿eh? Como lo vemos a la izquierda, países como Ecuador, Perú, Bolivia fueron muy afectados en tema
de disrupción de servicios esenciales de salud. La próxima, por favor. Aquí tenemos con los datos de la OMS y del UNICEF y sus datos de inmunización de 2022, podemos ver un poco la variación y el impacto en tasa de vacunación. Y en general, sabemos dos cosas. Bueno, seguramente aquí pueden ver que hay mucha variación entre los países. Algunos países que han podido mantener niveles de vacunación bastante altos, pero tenemos otros donde el impacto fue muy, muy importante. Algunos países donde han retrasado hasta de 25, 30 puntos de porcentaje. Y al día de hoy, no sé si los participantes han visto o leído el informe de UNICEF sobre vacunación en el mundo de la semana pasada o la previa, pero realmente la región de América Latina es el país que es la región que que ha tenido más impacto y está al punto de tener las tasas de vacunación para los niños la más baja de todo el mundo, desafortunadamente, especialmente algunos países. Entonces, este es muy preocupante porque este puede también significar la reemergencia de enfermedades que pensábamos que habían desaparecido, como polio, y hay la posibilidad de reemergencia de estas enfermedades. La siguiente, por favor. Pero estas interrupciones no son solamente para los niños, son también para los adultos. Aquí lo que tenemos algunos datos que muestran también que para enfermedades crónicas y para recordarnos que tenemos un cargo de la enfermedad crónica muy alto en la región con factores de riesgo como la obesidad o diabetes muy altos. Aquí vemos para algunos países el impacto y la disminución en el tratamiento, en el control de algunas enfermedades crónicas o factores de riesgo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos un poco más cifras. Tenemos estas cifras para personas adultos mayores que hemos definido como personas de más de 60 años en este estudio, donde tenemos cifras de tamizaje de cáncer de mama, hospitalizaciones por cáncer, donde podemos ver que para todos los países tenemos una disminución muy importante de estos servicios en algunos con un poco de variación, pero en general podemos concluir que hay muchas fragilidades y que de una manera no hay resiliencia porque los servicios esenciales de salud fueron muy afectados por la pandemia. Siguiente. Bueno, entonces este tenía que ver con los servicios esenciales de salud. Al mismo tiempo es importante de entender un poco el fenómeno de la protección financiera y ver cómo los más vulnerables, los más pobres fueron más afectados. Aquí tenemos encuestas de hogares para dos países que fueron Perú y México, que han que han hecho sus encuestas durante la pandemia y que han publicado sus resultados, donde podemos ver que hemos visto un impacto bastante fuerte en gasto de bolsillo catastrófico y empobrecedor. Con un aumento significativo, especialmente en el caso de Perú en 2020 y 2021, y en el caso de México seguramente en 2020. La próxima, por favor. Y lo que no vemos aquí, pero que tenemos en el informe es
también comparar los diferentes quintiles de ingreso, donde podemos ver que el impacto en gastos de bolsillo y gastos catastróficos es mucho más importante para las personas más vulnerables y más pobres, especialmente los quintiles 1 y 2. Y este se refleja en el uso de servicios que ha disminuido mucho más para estas poblaciones. Bueno, ahora de sus fragilidades e innovaciones que hemos visto en la región durante la pandemia. La próxima, por favor. Muchas gracias. Tenemos realmente 4 temas que hemos documentado en el estudio y vamos a compartir con ustedes el enlace para poder leer tranquilamente este estudio, pero estos tienen que ver con la fragmentación del sistema, restricciones financieras, limitaciones en recursos humanos e infraestructura y finalmente deficiencias en la gobernanza y la confianza o la falta de confianza en sistemas de salud. La próxima, por favor. Al mismo tiempo, es una cosa de documentar limitaciones, pero creo que es también importante de poder explicar dónde hemos visto innovaciones. Hemos visto innovaciones en el uso de servicios de telemedicina y telesalud, con un uso de estos servicios, un crecimiento espectacular en algunos países como Colombia o Costa Rica. Hemos visto también una movilización y una capacidad del sector público de trabajar de manera mucho más eficaz con el sector privado. Algunos países, por ejemplo, México, donde hemos visto hospitales con un esquema público-privado que fueron construidos o habilitados en meses o semanas en algunos casos. Entonces, mucho más colaboración entre el sector privado y el sector público para avanzar sobre algunos de los temas que se necesitaban manejar durante la pandemia. Sobre el uso de datos en la toma de decisiones también, por ejemplo, mucho más capacidad de los países a integrar los datos y los datos, por ejemplo, de salud, de protección social y económicos para entender un poco el impacto de la pandemia sobre la economía. Por ejemplo, en Colombia hemos desarrollado con la Presidencia de la República y diferentes ministerios, un tablero de control en tiempo real sobre la capacidad de reabrir algunos sectores de la pandemia al nivel municipal o cerrar algunos sectores. Y realmente el factor de decisión era multifactorial, pero era seguramente la capacidad de algunos sectores a asegurar la distancia física entre los trabajadores en los primeros picos de la pandemia. Pero también el impacto en la economía y en el mercado laboral, también con un enfoque sobre brechas de género, sobre las consecuencias de reabrir o cerrar algunos sectores. Este es algo que hemos hecho durante 18 meses y que ha ayudado a los gobernadores y alcaldes de Colombia a tomar este tipo de decisiones. Pero lo hemos visto en muchos países y creo que es algo importante porque tenemos sistemas de información que no son perfectos en la región, pero hay muchos países que han hecho inversiones muy importantes y que han realmente usado la información de manera estratégica para lograr una mejor respuesta a la pandemia. Y finalmente, otras innovaciones, creo que la gobernanza y el uso de
del consejo de la comunidad científica para la toma de decisión con un enfoque en los datos, pero no solamente, también sobre una lectura muy precisa de la emergencia de nueva evidencia sobre los mecanismos de transmisión de la pandemia fue algo también muy, muy importante. La próxima, por favor. Y aquí tenemos una ilustración un poco de este tipo de innovación, donde podemos ver que los servicios habilitados de telemedicina autorizados en Colombia realmente han incrementado de manera muy, muy importante durante la pandemia, realmente con un uso muy importante del sector privado. Y realmente ha ayudado mucho a mejorar el acceso a los servicios durante la pandemia, pero también dar acceso a poblaciones que no habían tenido ningún acceso o que tenían muchas dificultades de acceso, especialmente en las zonas rurales y remotas. Y no digo que este tipo bueno, la necesidad de abrir las puertas ha mostrado que los gobiernos pueden pasar a la escala de manera muy rápida, pero al mismo tiempo es importante también de entender que no significa tener acceso a más servicios, no significa calidad y no significa seguridad. Entonces es muy importante de entender que algunos servicios, por ejemplo, el control de enfermedades crónicas, no necesariamente se hace muy bien al día de hoy de manera virtual. Entonces, un encuentro presencial a tiempo es también importante con los profesionales de salud. Entonces, creo que para nuestra comunidad que tiene mucho interés en calidad y en seguridad del paciente, es importante de recordarnos que necesitamos construir calidad dentro de estos mecanismos y tecnología. La próxima, por favor. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de los 5 temas, inversiones clave que hemos presentado en este informe. Es importante de tomar en cuenta que estas recomendaciones son un poco de nivel alto y genéricas y se deben adaptar a la realidad de los países y debemos entender realmente las desigualdades a nivel territorial en cada de los países, pero también la capacidad de implementación adentro de los países. La siguiente, por favor. Entonces, hay realmente 5 líneas que queríamos tocar. La primera tiene que ver con un enfoque continuo sobre cobertura universal en salud, que es la prioridad de los países y también del Banco Mundial, pero con un enfoque de calidad. Y creo que es muy importante de tener que hay países en la región que han logrado una cobertura universal de salud bastante alta, pero no significa acceso efectivo o acceso a servicios efectivos de salud. Entonces, creo que en esta quest para cobertura universal en salud, hablamos de cobertura universal en salud de calidad efectiva que da las oportunidades a las poblaciones y a individuales de obtener los mejores resultados posibles. Importante aquí de decir que para mejorar la resiliencia de sistemas de salud es clave fortalecer la atención primaria en salud y parece un poco genérico, pero de nuestro punto de vista significa algo muy claro. Es de decir que necesitamos servicios integrados con multidisciplinaridad, con un enfoque en calidad y en determinantes sociales de la salud, pero también con mucho más enfoque en los aspectos de prevención y promoción de la salud.
Y lo que he discutido sobre la innovación en uso de los datos es muy importante porque tenemos la oportunidad con las inversiones de las décadas pasadas en sistemas de información de pasar de un paradigma de uso retrospectivo de los datos a un uso mucho más predictivo. Y especialmente con el uso de la inteligencia artificial y de machine learning, saber cómo podemos detectar las personas a riesgo y con uso de trabajadores comunitarios, trabajando con atención primaria en salud multidisciplinaria, cómo podemos trabajar con estas poblaciones para reducir sus factores de riesgo y su futuro uso de servicios de salud. Este es el primer tema. El segundo tema seguramente es prepararse para emergencias sanitarias. Hemos visto el impacto. Sabíamos antes de la pandemia que habían brechas muy importantes en talento humano, en financiamiento, en preparación, en capacidad y capabilidad en respuesta. Y las consecuencias han mostrado que hay mucho más que hacer. Un enfoque sobre mejorar vigilancia, sistemas de laboratorio, tener mucho más formalización y continuidad en la fuerza laboral y en salud pública. También involucrar la atención primaria en salud, en vigilancia y en respuesta, nos parecen inversiones claves. Un tema que hemos discutido mucho en la región tiene que ver con la vigilancia basada en aguas residuales. Y la razón es que este se puede hacer a la escala, no es tan caro, y como la región tiene una infraestructura en agua y sanitación bastante fuerte, este realmente puede ayudar a una vigilancia mucho más integrada. Un último tema tiene que ver con, vamos a discutirlo en un momento, pero con cambios climáticos y la adaptación al cambio climático y cómo alinear o fortalecer un sistema de vigilancia que toma en cuenta también las consecuencias del cambio climático, especialmente en tema de precipitaciones, lluvia y también de episodios de temperatura extrema. Tercer punto, financiación de salud resiliente. Hemos visto que algunos países, por ejemplo, Costa Rica o México, tenían financiamiento contingente, entonces tenían como fondos donde habían recursos que se podían movilizar de manera muy eficaz para la respuesta en caso de desastre, catástrofe o en caso de crisis de salud pública. Y entender cómo fortalecer este tipo de mecanismo es clave, pero también necesitamos entender cómo fortalecer la protección financiera. Hemos visto países como Colombia, donde no hay una persona que ha debido pagar para una hospitalización en UCI y otros países donde el impacto en el nivel de pobreza de la población ha sido bastante fuerte. Finalmente, como lo he dicho, también como tenemos mucha fragmentación en sistemas de salud, es clave mejorar la eficiencia en el uso del gasto, en mecanismos de pago y otros aspectos. Otro tema tiene que ver con un enfoque de curso de vida para las inversiones en el capital humano. Y es decir que es siempre más inteligente, mejor inversión de hacer prevención. Y cómo podemos hacer prevención con intervenciones que se hacen muy temprano en la vida, por ejemplo, vacunación
o educación a la salud en el ámbito escolar o impuestos saludables. Todas estas inversiones tienen consecuencias positivas que se van a realizar en las décadas de la vida. Y este es particularmente importante en un continente donde tenemos la tasa de envejecimiento la más alta del mundo al día de hoy. Este va a cambiar en los años que vienen, pero Latinoamérica y el Caribe es la región que se envejece de la manera más rápida ahora. Entonces, para lograr una longevidad saludable, necesitamos reducir los factores de riesgo. Este significa inversiones en el curso de la vida con la idea de invertir en la primera infancia, en los primeros años de la vida. Y finalmente, un tema muy importante para nosotros que no tiene suficiente visibilidad, creemos, en América Latina y el Caribe, es el sistema, son las consecuencias del cambio climático sobre la salud y sobre los sistemas de salud. Y realmente aquí la idea es de entender cómo hacer las inversiones claves de manera eficiente para mejorar resiliencia en sistemas de salud, pero al mismo tiempo adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Y bueno, y también sobre los temas de mitigación, sabemos que la región no contribuye mucho al cambio climático, pero puede hacer más esfuerzos y hay un compromiso de algunos países mucho más fuerte para hacer esfuerzos de mitigación. En el sector salud significa cómo podemos disminuir el consumo de carbono en la producción de servicios, en el transporte, en la producción de medicamentos y otros tipos de acciones. La siguiente, por favor. Aquí voy a ir muy rápidamente, solamente este es un resumen de algunas de las prioridades. Entonces, lo que he dicho sobre la primera prioridad es solamente invertir en la primera línea, empoderar a los trabajadores de la salud para que brinden atención de calidad, invertir en sistemas de información y ecosistemas digitales, de un lado. Este es sobre sistemas de salud resilientes, sobre emergencias sanitarias, invertir en sistemas de vigilancia y redes de coordinación inteligentes, construir un sistema de prevención y respuesta multisectorial, especialmente el tema de una salud, invertir en capacidades de despliegue rápido y también aprovechar la APS para mejor vigilancia y respuesta. La próxima, por favor. Rápidamente, no quiero repetir mucho lo que hemos discutido, pero un financiamiento inteligente para eficiencia es clave. También la suficiencia de la financiación del sector. Sabemos que necesitamos más recursos para lograr el objetivo de cobertura universal en salud y también impulsar los impuestos saludables con mucho más ambición en la región. Sobre el enfoque de curso de vida, enfocarse sobre los primeros 1000 días de vida. Un tema que no hemos discutido mucho es el tema de la vacunación de los adultos. Es algo que muchos de los países en la región han podido lograr, seguramente tarde, pero han desarrollado capacidad para la vacunación de adultos. Y como lo sabemos, con tecnología emergente, especialmente en mRNA, hay una nueva generación de vacunas para adultos que está emergente y creemos que en 2030 vamos a tener vacunas muy eficaces para enfermedades cardiovasculares, posiblemente cáncer y seguramente influenza. Entonces podemos
pensar también a cómo fortalecer la capacidad de vacunación de los adultos para un rango de vacunas mucha más amplia que se enfocaría sobre enfermedades no transmisibles y algunas transmisibles. Y también algo que no he mencionado, pero tenemos en la región una tasa de embarazo adolescente muy alto y este conduce a una reproducción de la pobreza en las generaciones. Entonces, todas estas son prioridades también que necesitan un enfoque multisectorial. Y finalmente, la siguiente, por favor. Y son mis últimas palabras con algunos de los ejemplos. Aquí es realmente en sistemas de salud resiliente al clima y climáticamente inteligentes, enfatizar la importancia de integrar sistemas de vigilancia de salud pública y cambio climático y avanzar en esfuerzos de adaptación y esfuerzos para reducir la huella de carbono del sector salud. Y la siguiente, y creo que es todo. Y muchas gracias para su atención y estoy a su disposición para preguntas. Bueno, muchas gracias, Jeremy, por tu tiempo y tus palabras. Personalmente, yo te escuchaba y pensaba tres cosas, ¿no? Una es, bueno, siempre coincidiendo un poco con tu optimismo, cómo en la adversidad se encuentran oportunidades para transformar, ¿no? Y creo que ahí el grupo que tú encabezas en el banco, bueno, trató de aprovechar la tragedia de la pandemia como una oportunidad para transformar sistemas, ¿no? Después, por otro lado, la virtud que nos das de mostrar cómo la calidad de atención tiene un rol a nivel de sistemas y a nivel global. Eso es una oportunidad también porque la gente que ha trabajado en calidad de atención muchos años lo ha hecho en gran medida a nivel de microsistemas y ha tenido menos oportunidades a nivel de sistemas. Así que es muy importante que tú nos muestres un poco el camino de cómo lograr eso. Y finalmente, la visión global, ¿no? Porque hablas de cosas que, por supuesto, son importantes en la región, pero que también tienen mucha escala global, como el cambio climático y otras circunstancias que afectan, nos hacen ciudadanos del mundo y que no son temas particulares de la región, ¿no? Así que creo que esos componentes de la oportunidad, la calidad de sistemas y la visión global, creo que son aportes muy valiosos, ¿no? Yo, preguntas, vamos a tratar de tomar 10 minutos más como preguntas. Adriana Caballero nos pregunta sobre si el uso de datos predictivos, ¿no? Además, espero que los que estén escuchando esta presentación vean el valor que tiene este reporte y otro que hizo también el banco recientemente sobre calidad de atención en la región, sobre los datos. Y yo miraba los datos y digo, ¿de dónde los habrán sacado, no? ¿Qué esfuerzo habrá tenido que hacer para conseguir esa información y poder reportarla, ¿no? Que es muy, muy complejo siempre, ¿no? Entonces, Adriana pregunta, si el uso de datos predictivos para la prevención no debería ser utilizado también para empoderar a las personas en el cuidado de la salud, tomando como objetivo educar sobre los determinantes sociales como estilo de vida, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? ¿Cómo hacer llegar a la población general esta información que hoy existe y mucho más cuando tiene un carácter predictivo? Y si hoy existe algún esfuerzo que tú conozcas en este sentido. Bueno, no, muchas gracias. Creo que, bueno, la primera cosa es que fue increíblemente difícil de conseguir los datos para este estudio. De un lado, tuvimos datos públicos. El banco ha invertido en encuestas de poblaciones sobre los impactos de la pandemia, que fueron encuestas por teléfono, que fueron financiados en 2020 y 2021 con 4 olas, y tenemos resultados para 23 países. Este fue una inversión muy importante de nosotros, pero los resultados que tenemos en salud son bastante de alto nivel. Entonces, no te dan toda la granularidad que necesitas para tomar decisiones operativas en política pública. Y este es un tema. Además, hemos visto solamente 2 países que han podido lograr una encuesta de hogares sobre salud y sus determinantes durante la pandemia, que son Perú y México. Y hemos usado estos resultados, pero cuando quieres usar datos administrativos o clínicos,
tener acceso y hacer el esfuerzo de normalizar, estandarizar los datos para facilitar la comparación internacional. Mucho trabajo, es muy duro. Y realmente lo hemos conseguido solamente en 8 países de la región. Y hemos hecho muchos esfuerzos para tener más países, pero con la excepción de algunos, realmente hemos tenido resultados para los países con una población y una economía mucho más importante, y entonces te da una idea de la capacidad de estos países, pero en los otros países fue muy duro. Entonces tenemos como una pintura un poco parcial, si quieres, de la realidad de lo que ha pasado, pero nos da de cualquier manera creo, una imagen de las tendencias en la región. Bueno, Adriana, muchas gracias no sé si es Adriana Caballero de Colombia, porque tengo una colega del Ministerio de Salud. Puede ser, ¿eh? Sí. Acá hay Podría mucha ser, gente, podría ser. está Hola, mucha Adriana. gente disimulada que no. Sí. Ahora se va mencionado, sí. Bueno, de cualquier manera, Adriana, esta es una pregunta excelente. Creo que, y creo que tienes la respuesta en tu pregunta. Es de decir que con el uso de analítica predictiva, la idea realmente es de poder predecir para algunas poblaciones la, ah, la, la posibilidad que resultados negativos en salud ocurrirían en el futuro. Y con puedes trabajar con hogares, con familias, con individuales, y puedes también desarrollar algunas herramientas que se pueden usar en un encuentro con un médico o con una enfermera para hacer un tamizaje, y que puede ayudar a trabajar sobre el desarrollo de planes de tratamiento o de prevención o promoción en salud. Entonces creo que tenemos la tecnología, tenemos los datos, tenemos la experiencia para avanzar hasta una salud pública de precisión que se hace al nivel de las manzanas, a un nivel muy localizado, y que pueden tener también el interplay entre salud y determinantes sociales de la salud, entre como enfermedades y determinantes sociales. Entonces, es muy importante. Y creo que al mismo tiempo se puede usar también como herramienta para educar sobre estilo de vida o consecuencias de las condiciones sociales donde las personas viven. Entonces, creo totalmente de acuerdo sobre el potencial de este tipo de trabajo. Voy saltando, quedan pocas preguntas, pero salto. Pedro Krasnokuki, que nos escribe desde Argentina, menciona, llegando con el tema de datos predictivos, ¿no? ¿Cómo puede llegar a influir el uso de algoritmos de inteligencia artificial en los procesos de mejora de calidad? Si tú crees que esta disponibilidad de datos, que no es mucha por momentos, relacionada con algoritmos, puede de alguna manera generar algunas mejoras en calidad de atención en líneas generales. Bueno, sabemos hay muchas conversaciones, ¿no?, sobre inteligencia artificial y qué son los campos que pueden beneficiar mucho de su uso. Y realmente creo que hay bastante acuerdo sobre el sector salud como prioridad para mejorar la calidad de la atención. Y creo que de un lado es importante de reconocer que tenemos brechas de talento humano muy importantes, con una población
con envejecimiento, entonces no tenemos una demografía de profesionales de salud favorable en la región, para nada. Entonces creo que no es realístico decir que vamos con inversiones, vamos a lograr las mismas tasas de cobertura en profesionales de salud de la población que el promedio de la OECD, por ejemplo. Este no es realístico. Es más realístico de decir que con tecnología y posiblemente con uso de inteligencia artificial, vamos a poder mejorar la calidad y la seguridad de los servicios y también mejorar la eficiencia de profesionales de salud. Este lo hemos visto, por ejemplo, sabemos que la lectura de exámenes de tamizaje de cáncer para un número importante de cáncer, ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad, tiene mejores resultados que los mejores especialistas del mundo. Y tenemos algunos pilotos en Europa y en otros países que muestran que usar la inteligencia artificial como mecanismo de apoyo, mecanismo de control en la toma de decisión clínica puede ayudar mucho. Entonces, este es un tema. También creo que en el futuro vamos a ver mucho uso de la tecnología para hacer un pre-screening, un pretamizaje de las poblaciones. Tenemos una experiencia maravillosa en Brasil y en Colombia en salud mental, con el uso de un algoritmo que hace, esta experiencia se llama la experiencia DIADA, es bastante sencillo. Hay un programa de capacitación de médicos que trabajan en atención primaria en salud. Cada vez que una persona va al centro de atención primaria en salud, van a responder a una serie de preguntas que tienen una predictibilidad muy alta para un diagnóstico de depresión. Con el profesional de salud, con el resultado de este tamizaje que se hace de manera automática, va a hacer va a verificar e ir más en profundidad y con su diagnóstico con tecnología, con una aplicación y también con un seguimiento mensual con el profesional de salud y a tiempos uso de un régimen de medicamentos, pueden avanzar y ayudar a las personas a mejorar su salud mental. Es muy importante entender que en Colombia, por ejemplo, con esta experiencia, hemos sido de una detección de 0.1% de las poblaciones para estos centros de atención primaria en salud durante 5 años. Entonces son 40,000 personas. Este es todo publicado. De 0.1% a 9 a 10% de la población con depresión. Y con tratamiento, después de un año, a 90% de la población que ha disminuido de manera muy importante sus síntomas de depresión. Entonces, estos pero creo que al mismo tiempo también es muy importante de entender que la tecnología no va a sustituir o reemplazar los profesionales de salud. Va a ayudar, va seguramente forzar a sistemas, organizaciones muy diferentes, pero no creo o debería decir, creo que la tecnología va a darnos una oportunidad muy importante de mejorar calidad y seguridad y lograr cobertura universal de salud efectiva. Y entonces, para nuestro campo de profesionales en calidad y seguridad, creo que es muy importante de pensarlo de manera muy sistemática. Bueno, mil gracias. La verdad que, bueno, la persona que te contactó antes, Caballero, era de Argentina, viste, misma región, nombres parecidos, así que... y es difícil elegir la última pregunta, pero hay dos preguntas por ahí. Para tratar de cerrar con lo que vos mencionaste, y le pido a Harold disculpas porque no voy a elegir ninguna de sus dos preguntas para terminar. ¿Qué aprendimos
¿qué vamos a mejorar después de esta tragedia? Entonces, tratando de resumirlo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves para que los sistemas de salud sean resilientes y puedan soportar futuras, digamos, epidemias de forma dramática, como es la pandemia del COVID, fue la pandemia de COVID, u otras que pueden surgir transmisibles o permanentes, como son las pandemias como los factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que realmente los 5 elementos que he mencionado son la respuesta, pero en general es muy importante de entender que necesitamos más inversión en sistemas de salud resilientes y significa invertir de manera inteligente para resolver muchos de los problemas que hemos discutido. Entonces, ¿cómo invertir en la primera infancia y en inversiones que van a tener un impacto sobre la salud muy importante? Por ejemplo, los impuestos saludables, acción multisectorial. Y también creo, al fin del día, necesitamos más recursos, necesitamos seguramente más profesionales en salud equipados con tecnología para ampliar su capacidad resolutiva. Y al mismo tiempo, trabajar las cosas más básicas, fundamentales, como la atención primaria en salud de calidad, que realmente puede cumplir muchas de estas funciones de control de la enfermedad crónica, de contribuir a preparación y respuesta a futuras pandemias, que entiende las consecuencias para las poblaciones del cambio climático. Entonces creo que fortalecer esta capacidad es algo que es realmente clave. Y va a necesitar más datos, mejor gobernanza y profesionales de salud muy cualificados con confianza con la población. Uno de los problemas que tenemos en la región y muchos de los países en el mundo es que hay esta idea que una atención clínica de calidad se hace solamente por los especialistas. Y como lo sabemos, no es verdad. Necesitas, especialmente con el perfil epidemiológico de la población de la región, necesitamos una vista muy holística sobre necesidades de la población. Entonces, cambiar un poco esta lectura, es algo muy complicado a cambiar también en este sentido, pero demostrar que la calidad se hace desde la atención primaria en salud, en sistemas de salud. Es clave. Bueno, Jeremy, bueno, 1.000.000 de gracias. La verdad que súper útil y realmente te escucho y con toda sinceridad te digo que sigo aprendiendo y la verdad que me asombra cuánto conocimiento de una persona y cuánta experiencia. Así que felicitaciones por lo que estás logrando. Gracias por el tiempo que compartís con nosotros. Y bueno, Laura, que me ha pedido que les transmita que bueno, las grabaciones van a va a estar disponible pronto para ustedes. Siempre sigan en contacto y bueno, creo que Jeremy es una de las máximas expresiones de lo que queremos lograr con la Red Quest, que intenta generar cambios a nivel del sistema de salud, que promueva la calidad de atención como un derecho social, que ojalá se vaya instalando en la región finalmente como corresponde. Que bueno, que más allá de los diversos formatos de nuestros problemas, siempre hay soluciones como por ejemplo las que va planteando Jeremy. Jeremy habla muy bien castellano, se nota que tiene entrenamiento, además en el acento argentino, así que le agradezco mucho el tiempo hoy, ha sido un placer. No sé, Laura, si hay algo más, pero bueno, nos estamos viendo y los esperamos en un mes nuevamente para esta actividad. Gracias, Jeremy, que tengas muy bien y saludos por ahí. Muchas gracias a todas y a todos. Feliz día. Gracias por la Por favor, invitación. Hasta muchas luego. gracias, suerte. Creo que estamos bien, Laura, ¿no? Bueno, que estés muy bien y suerte, Sí, gracias. hasta luego, Cortamos. muchas gracias. Hasta luego. Gracias.